Desde el comienzo de la humanidad en la Tierra, lo que nos diferenció de los demás animales fue el uso de herramientas y la creación de tecnologías para ayudarnos en nuestras tareas. Todo empezó con la creación de hachas, con piedras afiladas para ayudar en la caza, el descubrimiento del fuego, luego la invención de la rueda y así sucesivamente, ¿verdad? Desde entonces la humanidad ha ido desarrollando tecnologías de manera constante. Siempre fue posible predecir las nuevas tecnologías que el ser humano crearía en las próximas décadas. Con cierta precisión, lo vemos en películas y libros antiguos que ya imaginaban tecnologías como las de nuestros teléfonos móviles o las pantallas de televisión, planas como las que existen hoy en día. Pero hubo un momento en que la humanidad dio un salto fuera de lo común, en la creación de tecnologías y en poco tiempo, la invención y creación de nuevos productos y nuevas técnicas. Fue tan rápido y tan breve que hubo gente que empezó a pensar que estábamos recibiendo ayuda externa. Y parece que tenían razón al pensar eso. Así que ven conmigo y vamos a descubrir juntos esta historia que es súper famosa en el mundo de la ufología sobre un extraterrestre que vino del planeta Venus y trabajó con el gobierno estadounidense, llegando a ayudar en la creación de la famosa agencia espacial NASA. Y hasta hay una foto de este alienígena para probarlo. Hola mi gente bonita, yo soy Su y sean muy bienvenidos al canal. Si ustedes, al igual que yo, disfrutan de historias bizarras, crímenes reales, teorías de conspiración, curiosidades, cosas así bien extrañas y locas, no se olviden de suscribirse aquí al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar su like si te gusta este tipo de contenido porque nos ayuda mucho aquí en el canal, ¿vale? Y vamos al video. El video de hoy va a ser un poco polémico en algunos aspectos. Más adelante, y solo para avisar que este video está basado en un libro de un tipo que afirma haber trabajado con este alienígena. Así que vamos allá. En la pequeña ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, en Estados Unidos, era de mañana, el 16 de marzo de 1957, y dos policías estaban haciendo su ronda por una zona rural de la ciudad, cuando de repente una enorme nave espacial de 30 metros de largo pasó por encima de ellos y aterrizó en un campo cercano. Ya verás, los dos policías corrieron hasta el lugar, salieron de sus patrullas, sacaron sus armas y se quedaron allí esperando, muertos de miedo. La puerta de la nave se abrió lentamente y ellos esperaban ver a un marciano, verde, cabezón, esa imagen típica de un alienígena. Pero, para su sorpresa, lo que salió fue un tipo de apariencia normal. Desde la puerta de la nave, miró a los policías, les sonrió y hasta les saludó con la mano. Los dos policías estaban boquiabiertos con lo que estaban viendo. Se miraron entre sí, algo asustados, hasta que el hombre los miró y les habló en un inglés fluido. «Necesito hablar con el presidente». En esa época, el mundo estaba pasando por un momento muy complicado. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía casi una década y la Guerra Fría estaba en pleno auge entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Las dos potencias competían por la supremacía mundial, tanto militar como política y sobre todo tecnológica. En 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1 y 2, que fueron los primeros satélites artificiales en entrar en órbita. Y una clara demostración de que los soviéticos estaban más avanzados tecnológicamente que los estadounidenses. Y aún más importante, estaban ganando la carrera por el dominio y control del espacio. La población estadounidense estaba aterrorizada ante la posibilidad de que los soviéticos lanzaran un ataque desde el espacio. El presidente estadounidense era Eisenhower, quien había sido comandante del ejército en la época de la Segunda Guerra Mundial y era considerado un héroe. Él no aceptaba esa situación e invirtió fuertemente en ello. Pero las cosas no estaban saliendo como se había planeado y sus intentos de lanzar un satélite en órbita fueron frustrados. Pero, aunque los rusos tenían más tecnología y logros espaciales, de repente, de la nada, los estadounidenses empezaron a evolucionar muy rápido. Y no pasó mucho tiempo para que Estados Unidos alcanzara e incluso superara a la Unión Soviética. Esto fue poco después de la creación de la NASA. Poca gente lo sabe, pero la NASA es dueña de más de 2.600 patentes y de miles de productos que usamos en nuestro día a día, como el velcro, paneles solares, colchones de espuma y entre otros que fueron creados por la NASA. ¿Lo crees? Este avance tecnológico tan rápido empezó a generar cierta sospecha en todo el mundo. Y es ahí donde entra nuestro personaje de la nave espacial. Esa mañana, el 16 de marzo, allá en el Pentágono, un oficial de alto rango que trabajaba
para el proyecto Blue Book, un programa militar ultra secreto que fue creado para estudiar ovnis que estaban apareciendo en Estados Unidos. De hecho, hasta vale la pena hacer un video sobre el proyecto Blue Book. Cuénteme si quieren ese video. Él estaba en su oficina, listo para empezar el día allí, cuando alrededor de las 8:30 de la mañana suena su teléfono y era el Departamento de Policía de Alexandria. No entendió nada cuando los policías dijeron que estaban de camino al Pentágono con un visitante. El secretario de Defensa, Charles Wilson, y 6 de sus empleados se reunieron y fueron a una sala a esperar al tal visitante. Entonces el hombre alto, guapo y con una sonrisa en el rostro entra en esa sala. Pero como dije en la introducción, él era un tipo normal. Nada de lo que esperarías de un extraterrestre. La única diferencia es que llevaba un mono plateado, así ajustado al cuerpo. Al extraño le tomó poco tiempo convencer a todos de que necesitaba hablar con el presidente. Entonces lo llevaron hasta un ascensor que baja al subsuelo del Pentágono y desde allí utilizaron varios túneles secretos que existen en Washington para llegar hasta la Casa Blanca. Mira eso. Lo llevaron directamente al Salón Oval, donde el presidente Eisenhower lo estaba esperando. El presidente miró desconfiado a ese hombre y le preguntó cuál era su nombre. Él respondió: valiente, pero puedes llamarme Val. ¿Y tú de dónde eres, Val? Eisenhower preguntó. Dijo que viene del planeta Venus. Eisenhower desconfió aún más y pidió pruebas. Luego invita al presidente a visitar su nave espacial. El presidente se quedó un poco sin respuesta y dijo: no, hablemos un poco más antes de llegar a ese punto. Ahí. Val empezó a explicar que el planeta Tierra ha sido observado durante miles y miles de años discretamente. Y Val estaba allí a pedido del Alto Consejo, que representa a un grupo de gobernantes de varios planetas y especies alienígenas. Él explicó que la Tierra y los seres humanos están en un nivel de evolución bastante rudimentario en relación con el resto del universo. Yo también lo creo, ¿verdad? Y el Consejo sigue de cerca nuestra evolución tanto tecnológica como espiritual y moral. También observan otras civilizaciones en planetas que están en la misma etapa que nosotros. Pobrecitas. Mantuvieron cierta distancia, sin embargo, cuando los humanos descubrieron la energía atómica y decidieron utilizar ese poder en bombas nucleares, tuvieron que intervenir. Esto se debe a que, según las reglas cósmicas, una civilización tiene libre albedrío de hacer y gobernar su planeta de la manera que le parezca mejor, y también vivir con sus consecuencias, por supuesto. Solo no puede destruir físicamente el planeta, es decir, detonar una bomba nuclear y despedazar la Tierra en muchos pedacitos. Esto porque todo el universo está conectado por lo que ellos llaman la red cósmica, y si un planeta es destruido, todos los demás se ven afectados de alguna manera. Val dice que el Alto Consejo puede ayudar en varios problemas de la Tierra, y ellos estaban ofreciendo asistencia. El presidente le pidió a Val que se quedara en el Pentágono como su invitado y él aceptó. El presidente Eisenhower dijo que tenía una reunión programada para hablar con investigadores y científicos que lo asesoraban en este tema de los ovnis. Entonces invitó a Val a participar en esa reunión. Val dijo que sí, que participaría, pero que le gustaría traer a toda su tripulación también al Pentágono. Val fue llevado a su habitación en el Pentágono donde allí se cambió de ropa por la vestimenta de terrícolas que le ofrecieron. Los científicos preguntaron si podían analizar ese mono de él, y Val lo permitió. Los científicos quedaron boquiabiertos. Nunca habían visto un tejido así. El mono, junto con las botas, pesaba menos de 1 kilo. El mono también parecía ser indestructible. Intentaron prenderle fuego, echarle ácido, usar un taladro, armas de fuego pesadas. Nada le pasaba al mono ni un rasguño. Ahora finalmente llegamos a la parte buena que ustedes quieren ver. Allí, en esa reunión, un fotógrafo de la Casa Blanca terminó tomando una foto de Val Thor con su tripulación. Era un hombre llamado Dom y 2 mujeres, Tanya y Jill. Guapos, ¿verdad? La gente de Venus debe tener una genética buenísima. Fue en esa reunión donde Val explicó su misión y lo que ellos tenían para ofrecer. Dijo que, al igual que él, existen varios otros agentes de otras civilizaciones y planetas viviendo en la Tierra y mezclados entre la población que pasan desapercibidos para nosotros. Todos los santos días. Contó que en ese momento había 77 personas de Venus viviendo en el planeta Tierra, pero que no sabía el total de las otras especies. Dijo que la humanidad estaba alcanzando otro nivel de madurez tecnológica y que él vino para ofrecer nuevas tecnologías.
muy adelantadas a la época de la Tierra, como por ejemplo generar energía eléctrica gratis e infinitamente usando el magnetismo de la Tierra, igual a la que Nikola Tesla estaba desarrollando, pero fue saboteado por la élite del monopolio petrolero. Pero Nikola Tesla es una historia que merece un video solo para él. Déjenme en los comentarios si quieren saber sobre este hombre increíble que incomodó a muchos poderosos del mundo por ahí. Pero volviendo, además de la energía gratuita, él también ofreció técnicas y prácticas médicas capaces de curar cualquier enfermedad existente en el mundo. Y ahora viene la parte polémica de esto. Todo porque la principal misión de ellos era ayudar a la humanidad a reencontrar el camino de la espiritualidad. Su gran objetivo era ayudar a la humanidad a reencontrar a Dios. ¿Extraterrestre y Dios? ¿Cómo así, mi gente? La única exigencia del Consejo Intergaláctico era que los humanos dejaran de usar la energía atómica para crear armas de destrucción masiva. Y también tendrían que destruir todo el arsenal atómico ya existente en el mundo. Todos en la reunión se quedaron igual. ¿Y ustedes ahí? Del otro lado, todos se quedaron boquiabiertos. El presidente Eisenhower dijo que necesitaban revisar la propuesta y pidió que Val permaneciera en el Pentágono y trabajara con ellos. Val aceptó la invitación, pero se dio cuenta de que necesitaría ayuda externa al gobierno para convencer a los humanos. Ahora conocemos a otro personaje en esta historia, el Dr. Frank Stranges. Era un investigador estadounidense especializado en ovnis. Era autor de varios libros sobre el tema y recorría todo el país dando conferencias. Tenía un doctorado en psicología, filosofía y criminología. Un día, Frank recibe una llamada de un hombre que era el fotógrafo que había tomado la foto de Val Thor ese día. De esa reunión, le contó a Frank todo lo que había sucedido en esa reunión. Frank quedó fascinado por todo aquello y empezó a usar las fotos en sus conferencias. Después de dar una conferencia en Washington, Frank estaba firmando algunos libros y conversando con los invitados de la charla, cuando de repente una mujer se le acerca. Ella mira a su alrededor, le muestra discretamente a Frank su placa del Pentágono y le pregunta si le gustaría conocer al hombre de esas fotos. Por supuesto, acepta inmediatamente y a la mañana siguiente Frank es llevado al Pentágono para encontrarse con Val. La puerta se abre, Val muestra una sonrisa traviesa, extiende su mano y dice: «Hola, Frank». Frank se sorprende al descubrir que Val sabía todo sobre él. Conversan durante un rato y Val le dice que necesita la ayuda de Frank. Frank quiere saber, entre tantas personas en el mundo, por qué fue él el elegido. Val dice que Frank tenía una mente abierta, que hablaba constantemente con las personas y que era un hombre religioso y devoto de Jesucristo. Ahora surge otra polémica. Frank creía y decía en sus conferencias que Jesucristo y los ángeles eran extraterrestres. ¿Val está de acuerdo? Dice que Jesús es el representante de la Tierra en las reuniones de los consejos intergalácticos. Qué locura, ¿verdad, mi gente? Ahora, ojo, sin peleas religiosas. Ahí en los comentarios solo estoy transmitiendo información, ¿de acuerdo? Con todo esto le pide ayuda a Frank para que él ayude a difundir este mensaje porque él cree que el gobierno no lo va a hacer, no. Y en los años siguientes, Val trabajó con el gobierno de los Estados Unidos y aceptó compartir partes de su tecnología. Por coincidencia, la NASA fue creada unos meses después de la llegada de Val y Estados Unidos empezó a crecer muchísimo en el área tecnológica, superando a la Unión Soviética por mucho. Y solo una observación, para quienes disfrutan de teorías de conspiración con extraterrestres, saben bien que muchas de las tecnologías que usamos en nuestro día a día fueron creadas a partir de ingeniería inversa de naves que cayeron en el planeta Tierra. Queda la sugerencia, ¿vale? Durante todo ese periodo, Val hizo de todo para convencer al presidente de contarle al mundo entero sobre él, proponer a los demás países que destruyan sus armas nucleares y cambien todo eso por tecnología extraterrestre. Incluso llegó a convencer al presidente de convocar una reunión de las Naciones Unidas para contar la verdad y así iniciar el proceso de que la Tierra se uniera a la comunidad intergaláctica. Pero siempre que eso estaba a punto de suceder, la CIA o el Departamento de Defensa se metían en medio y cancelaban todo. La excusa era que si se divulgaba esa información, que existen millones y millones de planetas con vida e incluso superior a los seres humanos, la sociedad entraría en colapso. Religiones poderosas, como la Iglesia Católica, por ejemplo, también se vendrían abajo, ya que todos sus dogmas serían inmediatamente cuestionados. En cuanto un extraterrestre apareciera frente a todo el mundo o en la televisión, ¿verdad? Eso pasaría con prácticamente todas las religiones. Pero ahora escuchen lo que Eisenhower le dijo a Val para no aceptar su propuesta. Porque eso acabaría con la economía mundial,
ahí viene. Los grandes monopolios de la industria de la energía, el petróleo y la medicina, que ganan miles de millones de dólares, no iban a aceptar, de repente, que toda la humanidad tuviera acceso a todo gratis. Bizarro, ¿no? Para finalizar, dijo que eso amenazaría la supremacía militar de Estados Unidos en el mundo. Es el maldito dinero. Así es difícil, ¿verdad? Desafortunadamente, después de 3 años viviendo en el Pentágono, la misión de Valiantor terminó y él desapareció. El presidente Eisenhower realmente quería hablar y contarle al mundo todo eso, todo lo que había pasado, pero fuerzas ocultas, muy poderosas, terminaron silenciándolo. Una de las pruebas de que él quería haber contado todo fue su famoso discurso de despedida de la presidencia en 1961, en el que advierte contra lo que él llamó la creación de un complejo militar industrial que estaba apoderándose de los gobiernos y que crear una industria de armas sería peligroso, que ellos generarían conflictos y guerras artificiales constantes y que terminarían volviéndose ricos y poderosos. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Eisenhower era un militar que lideró el ejército en la Segunda Guerra Mundial. Se podría pensar que a él le encantaría la militarización del gobierno y las armas, ¿verdad? Pero aquí estaba él diciendo que no podemos permitir que las armas y la guerra se conviertan en un negocio lucrativo. Parece que esos 3 años conviviendo con el Valiantor le cambió un poco la forma de pensar, ¿no? Aunque Val había desaparecido del Pentágono y su misión había fracasado, Frank dijo que aún mantenía contacto con Val y que él todavía vivía en la Tierra. Frank continuó divulgando la historia de Valiantor en todas sus conferencias por el mundo y terminó escribiendo un libro llamado Un extraño en el Pentágono, donde cuenta más historias de su tiempo conviviendo con Val allí en el Pentágono. Además de más fotos de ovnis y también un dibujo de cómo sería la nave de Valiantor. Eso porque fue invitado a conocer su nave, que estaba estacionada en la superficie de un lago de la región, y que él usaba esa tecnología que ya hemos visto en películas para hacer que la nave se vuelva invisible. Pero ese trabajo de divulgación que Frank estaba haciendo también se volvió peligroso para él. Después de dar una conferencia en Alemania, su comida fue envenenada y el tipo casi muere. Él también dijo que una vez estaba conduciendo con su esposa y un coche negro apareció de la nada y chocó. Chocó contra la parte trasera de su auto, casi sacándolos de la carretera. Él resultó gravemente herido y casi muere, pero cuando estaba acostado en la cama del hospital, Val apareció y lo curó instantáneamente. Salió del hospital ese mismo día completamente sano. Mira eso, aunque Frank falleció hace algunos años, se dice que Valiantor todavía está aquí en la Tierra, quizás esperando el momento adecuado en que la humanidad esté libre de sus vicios y con la mente abierta para finalmente conocer la verdad sobre el universo. Eso va a tardar, ¿verdad? Y que no estamos solos y somos parte de una comunidad intergaláctica mucho más grande que nuestro propio ombligo, como solemos pensar, ¿no? Pero ¿será que todo esto es verdad? ¿Tú qué piensas? La historia parece demasiado fantasiosa, parece sacada de un guión de película de ciencia ficción de Hollywood. Es natural que mucha gente de la comunidad de ufología sea escéptica y también bastante crítico con esta historia. Y tampoco los juzgo, porque estoy de acuerdo en que hay algunas partes que parecen un poco exageradas. Pero al mismo tiempo también hay mucha gente importante ahí. Entre los ufólogos que defienden que el Valiantor es real, muchos exfuncionarios del Pentágono ya han dicho que sí existió un grupo de extraterrestres que trabajaron con el gobierno estadounidense hace algunos años. Laura Eisenhower, la bisnieta del presidente Eisenhower, también confirma que la historia es real. Sí, que ella creció escuchando historias de la época en que Val trabajaba con su abuelo. Hoy en día, Laura es muy conocida y está muy involucrada en el mundo de la ufología. Pero el hecho más intrigante, en mi opinión, es que, hasta hoy, nadie nunca ha cuestionado la veracidad de aquellas fotos. El gobierno estadounidense nunca intentó explicar quiénes eran esas personas con el presidente. Nunca lo negaron, pero tampoco confirmaron nada. Cada encuentro con el presidente suele tener una lista de asistentes. Y en esa reunión no estaban listados los nombres de esas personas que aparecen en la foto. Además de que hasta hoy nadie ha venido a públicamente reclamar ser una de esas personas. Y tampoco nadie conocía quiénes eran esas personas. En más de 40 años dando conferencias sobre Val, Frank Strange nunca cambió ni una coma de lo que decía.
Murió jurando que todo lo que contó era verdad. Y su libro termina con un mensaje de Valiantor. Él dice que debemos ser amables unos con otros, tener la mente abierta y pasar más tiempo siendo vistos por los demás. Trata a las personas como te gustaría ser tratado. Muy bueno, ¿verdad? Yo creo que así es como debe ser. ¿Y tú? ¿Qué piensas de ese tal Valiantor? ¿No es todo un cuento de hadas? ¿O de verdad creen que es un extraterrestre que vino a intentar ayudar a la humanidad? Para que nos salvemos de nosotros mismos, ¿no? Déjame en los comentarios lo que piensas. Y cuéntanos aquí si les gustó este tipo de tema. A mí me encanta la ufología, así que comenta ya mismo. Y te pregunto, ¿ya te suscribiste? ¿Ya le diste like al video? Comparte ya con quien le gustan estas cosas tan locas. Compártelo ya mismo. Y estén atentos para el próximo video. ¡Hasta luego!